y empecé a sentir algo particular, el frío de la muerte. Lloraba y lloraba y lloraba y decía, no puede ser que esto termine acá. Y el 10 de diciembre, hacia las 10 de la mañana, me dice mi esposo, Sofi no logró paradas. Logró pasar 3 infartos, al cuarto se quedó. Me vine a pique, padre. Me vine a pique, o sea, la depresión fue toda. Yo no salía de mi habitación, no me podía bañar por mí misma, y las que estaban con los bebés recién nacidos ya tenían 1 año, 1 año y medio. Yo, ¿qué? Pues sí, fueron muy duros. Ellas se reunían, ay, no puede dormir, ay, ya le da y no sé qué. Yo las miraba, yo me quería ir de ahí. Muchos años no hablé de esta experiencia que yo había tenido cercana a la muerte. No lo compartí con nadie porque sentía que, además de la depresión, que siente uno que se está enloqueciendo, yo dije, van a decir que estoy loca. Las redes sociales están llenas de likes, pero ¿qué hay detrás de ellos? Soy Paula Castillo Lenis y en este espacio descubriremos las historias, estrategias y verdades de quienes crean contenido con propósito. Esto es Detrás del Like, el podcast, donde el mundo digital se vuelve real. Hoy en Detrás del Like me encuentro con una invitada que estuvo cara a cara con la muerte. Murió, vio el otro lado y regresó. Perdió a su hija Sofía y con ese dolor construyó un propósito que acompaña a miles de personas en su duelo. Ella es Sandra Díaz Cuesta, la mujer que volvió, regresó a esta vida para enseñarnos que incluso a pesar de la pérdida se puede transformar. Pau, qué rico estar aquí. Sandra, qué maravilla tenerte en este espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Mil gracias por hoy darle validez a lo que significa la vida, el duelo, la muerte y las cosas que se gestan después de eso. Gracias por ser la voz de Pau, gracias de verdad. Estoy muy contenta de tenerte aquí porque la verdad es que he seguido como esa historia tuya y yo dije como la comunidad detrás del like tiene que conocer la historia de Sandra porque uno dice, ¿cómo así que Sandra murió? Yo quiero que antes de que nos cuentes esta historia con todos los detalles, porque acá tenemos el espacio, nos cuentes un poquito más de ti. Bueno, Pau, quiero contarte un par de cositas que nos acercan. Una de ellas, esto que transmites, me parece encantador, porque finalmente detrás de una muerte vienen regalos y vienen luz. Y eso es algo que es importante que podamos empezar a retomar, a reconocer. Te cuento de mí que hace un poco más de 20 años, 21 con 22 con el 7 de diciembre, próximamente, mi vida tuvo un partir y una forma de experimentar 2 cosas, la vida y la muerte al mismo tiempo. El 7 de diciembre del 2003 nace mi hija y mi gotica de amor, como le digo, esa gotica de amor que realmente vino a darme luz a mí, literal. Como decían las abuelas, ella fue quien me parió a mí nuevamente. Y a partir de allí empiezo a transformar muchas formas de ver la vida, de vivirla. Y a pesar de una gran depresión como lo que puede llegar a traer la muerte, porque no la entendemos, porque no la asimilamos, porque además el dolor es inmenso, porque nos encontramos desubicados, porque no nos hallamos, por muchas razones, allí también encontré vida en medio de esa depresión. Soy terapeuta desde hace más de 10 años y fundé Alma Conexión Plata. Alma Conexión Plata que se dedica a un propósito realmente de vida, de la vida en el duelo, aunque no somos duelo. Y a transformar y elevar con muchas goticas de conciencia a quienes se acercan y a quienes tenemos la oportunidad de acompañar en sus procesos, porque no solamente tenemos duelo. Una mujer absolutamente alegre, llena de fe, una mujer motivada, una mujer ilusionada,
una mujer que se llenó de esperanza y se llenó de esperanza a través de un abrazo, se llenó de esperanza de tan solo ver el sol, de ver la lluvia. Una mujer que hoy está acompañada por un gran hombre, mi esposo Johnny Ernesto, y con otra gotica de amor que es parte de la promesa de mi hija Sophie, que es Jerónimo. Así que vengo con esta triada maravillosa sostenida por mi mamá, una mujer llena de verdad, de fe. A través de ella he conocido la fe, de una familia amorosa, alegre, unida, administradora de empresas de profesión y administradora del alma de pasión. Esa de Sandra Ivonne Díaz Cuesta, hija de Álvaro Gustavo Díaz Gamboa, hija de Rosa Cuesta Ayala. Y venir a experimentar la vida, a eso he venido, con amigas increíbles que hoy traigo a colación, con amigos que me han llenado la vida y que gracias como a su impulso y a su sonrisa, a lo que vamos disfrutando del día a día, tal cual como venga, pues aquí vamos en este camino. Me encanta esa presentación que haces porque a veces una de las preguntas más difíciles es cuando uno le dicen que cuéntanos un poco más de ti y uno dice como Dios, ¿yo qué voy a decir? Y me encanta cómo te presentas, tú realmente tienes un proyecto maravilloso y yo quiero que nos devolvamos un poco en el tiempo, que entremos como en una cápsula del tiempo y nos devolvamos esos 22 años para que nos cuentes qué pasó hace 22 años. ¿Cómo así que tú estuviste cara a cara con la muerte? ¿Qué pasó en ese momento? En el 2001 tuve un primer episodio de trombosis. Okay. Y esa trombosis la empezaron a estudiar y se derivó que venía como causa de un síndrome antifosfolípido. Y ese síndrome antifosfolípido, Pau, en los embarazos hace que todo el cuerpo reconozca nutrientes como factores, digamos que malignos, no reconoce los nutrientes. Entonces, todas las vitaminas, proteínas y demás, pues no se quedan en el cuerpo, sino que salen de él. Okay. Y empieza a generarse, digamos que distintas situaciones. El 2001 me descubren eso, en el 2003 quedo embarazada de mi gotica de amor, a los 2 meses de embarazo me da una segunda trombosis y luego de ello, hacia el 5.º mes, me da un síndrome HELLP. Ese síndrome HELLP médicamente, y seguramente quien nos ve ahorita sabe que es una situación bastante delicada para una mujer gestante y para el bebé que viene también en camino. En ese entonces, con mi ginecólogo de alto riesgo, Edgar Acuña, empezamos como todo el manejo y todo el tratamiento respectivo. Él se casa, se va a su luna de miel y en ese momento empieza a darme a mí un dolor, Pau, tú no imaginas ese dolor tan fuerte. Pensábamos que era gastritis, de pronto por todo el reflujo que una mujer gestante pueda llegar a tener. Te quiero interrumpir un momento. ¿Qué es síndrome HELLP? Síndrome HELLP es un síndrome en donde la zona hepática se inflama hasta que uno de sus órganos estalla. Y viene acompañado de eclampsia. Y viene acompañado pues de esta complicación. Por mi tema del síndrome antifosfolípido, que es un síndrome en la sangre, pues el sistema físico no reconoce el tiempo de protrombina o de coagulación es mucho más rápido que el de coagulación normal. Entonces se tiende a coagular la sangre muy rápidamente. Ya. Cuando te sucede eso, ¿tú tenías cuánto de embarazo? Yo tenía 2 meses de embarazo 2 meses. y luego en la trombosis, en la segunda trombosis, y luego me da un síndrome HELLP que me da al 5.º mes. Al 5.º mes, ya. Al 5.º mes. Entonces no lo habían detectado. Y un día el dolor fue tan impresionante y empecé a vomitar sangre y mucha sangre. Y el dolor no lo podíamos detener. En ese entonces el doctor Edgar Acuña me decía, te quiero atender. Él atendía en la Clínica de la Mujer y atendía en el Hospital San José. Y en este hospital, que amo con todas las fuerzas de mi corazón, me salvaron la vida, me dijo, quiero que te vayas allá porque allá tengo los mejores equipos y porque está el personal maravilloso que nos puede atender. Igual yo estoy acá a la cabeza de todo. Y así fue. A pesar de pues,
Me hubiese gustado mucho estar en la clínica de la mujer, pero estuve en el hospital San José, atendía de la manera, no te imaginas, increíble, Excepcional. excepcional. Él se va y las empiezo acá con cositas curiosas que me encantan porque hace clic a lo que es la misma vida. Él sale a su luna de miel y me deja encargada con una doctora que se llama Ada. Ok. Y cuando yo la veía a ella, a mí, la verdad, yo veía alitas moviéndose. Y me parecía una mujer absolutamente estructurada, coherente, una mujer recia, muy conocedora del tema. Entro yo a urgencias y mi mamá en este desespero porque el dolor era una cosa terrible. Insoportable. Y me salía sangre ya por ojos, por nariz, por boca. Entonces mi mamá decía, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? Entran, mi mamá dice, es que mi hija tiene síndrome antifosfolípido. Inmediatamente sale, me entran, me hacen las valoraciones y de una vez quedo en cuidados. Allí empieza toda la maratón que con mi gotica de amor empezamos a vivir las dos, cogiditas, cogiditas, porque la intención era que Sophie tuviese mucho más tiempo, sus pulmoncitos estuviesen madurados y pudiera, digamos, que Se llegar pudiera a buen desarrollar término. más. Mira, no me importaba nada tener el dolor que tuviera, con tal de que mi hija estuviese bien. Por supuesto, no nada fácil. La condición física humana, y aquí, Pau, voy a empezar a contarte desde lo que yo viví, Claro. lo que seguramente muchos de nosotros hemos vivido con los nuestros o que seguramente vamos a vivir con nuestro cuerpo humano. Y entendí que este cuerpito humano se tiene que degradar para que el alma pueda hacer lo que le corresponde, debe degradarse, no hay de otra. Pero también entendí la fragilidad del cuerpo humano. En cuestión de horas, empecé a inflamarme, llegué a pesar más de 30 kilos de lo que llegué. Claro. Supuraba agua, supuraba sangre, el dolor seguía, era, bueno, uno tras otro. El hígado se me inflamó 18 centímetros, por eso la opresión y el dolor era tan fuerte, más pues todo el tema de las hemorragias que era propio por mi tema de coagulación. Estuve muy cuidada, muy cuidada. Hubo un momento en el que ya el cuerpo empezó a desintegrarse. De hecho, todos los días que estuve yo allí, yo estuve un poco más de 20 días, estuve con un cuerpo médico que entraba a la habitación y nos decía a mi mami y a mí, tienen que despedirse porque no hay nada que hacer. Cada vez los índices de los exámenes salían más mal el día que estaba que el día anterior y pues bueno, empezamos allí como toda esta travesía de entender que hay momentos de fe y que la fe también es válida cuando nos dejamos y nos rendimos ante la voluntad de Dios. El- las visitas, pues muy controladas, muy, muy controladas. La esperanza y la expectativa de vida era muy bajita para las dos, para Sophie y para mí. Pero igual dieron todo y lo hicieron a cabalidad. Mi mami siento que tuvo un papel muy importante. Yo creo que ella tejió una red preciosa, una red de oración. Siento que su alegría, y esto quiero que me lo reciban quienes lo quieran recibir, pero cuando haya alguien en un estado crítico en una clínica, no hay vitamina, medicina más fuerte que la alegría, que la sonrisa. Cuando tú ves que alguien abre la puerta y te dice buenos días con alegría, inmediatamente te subes. Cuando hay alguien que no te ve con la zozobra, con el pesar, con la decepción, con la angustia, porque no sabemos cómo manejar una enfermedad, ni al enfermo, ni qué decirle, ni qué hacerle, abrazar, decir que todo va a estar maravillosamente, porque es así, a pesar de que el cuerpo se degrade, todo va a estar maravillosamente. Entonces, todo esto me hizo ir entendiendo un poco más que la vida tiene, además de mucho sentido y mucho valor, también tiene muchas personas que nos acompañan para fortalecernos en esos momentos tan críticos y tan difíciles. Estos días, cuando yo veía a mi mamá, el dolor se me bajaba.
de verdad, y el dolor se me bajaba. Cuando alguien llegaba llorando por el estado en que me veía, el dolor se me exacerbaba. Entonces, alegría, alegría, alegría a pesar de esos momentos críticos, porque la alegría lo jala a uno. Así fuimos pasando los días, y el 7 de diciembre, la noche anterior, o sea, el 6, yo empecé con mucha zozobra y recuerdo mucho, yo tenía un movimiento que era como este que me dejaba como un poco más ligera del dolor y yo me movía y sentía zozobra y me sudaban las manos y sentía ganas de gritar y me quería botar como por una ventana y tenía una cosa tan harta, tan molesta. Ese día, por alguna razón, no dormí absolutamente nada, ni por el medicamento, absolutamente nada, y empecé a sentir algo particular, el frío de la muerte, que es un frío muy, muy, tiene sus características. Es como ¿Puedes ya describirlo? acercando. Es un frío, haz de cuenta, no sé si has cogido alguna vez el hielo seco. Sí. ¿Has cogido que uno medio ¿Que coge, queda pegado? además de, pero la sensación térmica de ese hielo seco, de Sí. pronto, que tú lo coges y a los 2 segundos ya quieres soltarlo porque se Se penetra. se penetra. Es un frío que se penetra, es un frío que además te llega a todo el cuerpo, es un frío bastante lleno de miedo. Como ser humano, te lo digo desde mi experiencia, en ese momento empiezo a experimentar el miedo y en ese momento dije, Señor, que se haga tu voluntad, Ay, Dios. que se haga tu voluntad. Incluso he escuchado a muchas personas que no creen en Dios en ese momento postrarse ante Él, porque es Él, aquí estoy, no hay paso atrás. Esa noche que estuve yo con esta sensación desubicada, como absolutamente inconsolable, porque además lloraba y lloraba y lloraba y decía, no puede ser que esto termine acá. Mi hija, o sea, pensaba mucho en mi gotica de amor, pensaba también en mi mamá, en mi esposo, en ese entonces éramos novios apenas, en mi familia, en todo lo que estaba por venir. Y eso como seres humanos finalmente es lo que nos atañe, ¿no? Y ¿qué va a pasar? Todo lo que hemos hecho. ¿Y qué sigue después, no? En ese momento, ¿y qué sigue? ¿Qué será de mí? ¿A dónde llego? ¿Qué pasará? Todo esto como que genera mucha ansiedad y mucha incertidumbre. Cuando ya el otro día llega mi mamá con buenos días, y hoy vamos a estar bien, y hoy es el 7 de diciembre. Para nosotros en mi familia es muy importante el 7 de diciembre. Claro. Ahora con mucho más sentido, por supuesto, por el nacimiento de Sophie, pero también antes nos reuníamos a prender luz. Y esta es una segunda gotica de amor, Pau. La importancia de la luz, ¿cómo la reconocí? Ya les cuento por qué. Cuando estábamos allí en medio de esta visita de mi mamá, ella ese día llegó, me ayudó, me organizó, me peinó, me ayudó a medio sentar. Yo ya no podía nada porque estaba vendada, porque la atención si inmediatamente ella o cualquiera del personal médico se acercaba, la atención se disparaba y el dolor de cabeza, el dolor de estómago, todo era una cosa tremenda. Entonces me tenían aislada, vendada, con todo absolutamente a oscuras. No, era un panorama que yo digo, pues de esperanzador no tiene nada. Y eso nos pasa. Hay personas que en su momento de enfermedad no hay esperanza. En ese momento se cae, se olvida y eso hace parte como de la condición humana que tenemos, ¿no? Todos esos velos que se tienen que de alguna manera abrir, aperturar. Ya termina la visita, 3:30 más o menos mi mami se va de la visita de la tarde y me dice, bueno, me voy a ir a prender velitas porque hoy es el Día de la Virgen y nos vamos a entregar esta salud, porque ella va a hacer el milagro y todo lo que nos han dicho estos doctores, pues vamos a ver, pero el que tiene la última palabra, este es un tema yo creo que milenario, es Dios. Y sí, es la verdad. Total. Entonces ella se va, yo me quedo ahí y yo me quedo ya pensando y dije, ya no.
ya no doy más, porque el dolor, si antes llegué con dolor, el dolor se me exacerbó. En ese momento, a las casi 7 de la noche, recuerdo yo, pongo el timbre y le digo a la enfermera, hagan lo que tengan que hacer, no puedo más. Empecé con más sangrado, el ardor, el dolor, todo, ya estaba, yo creo que por todo el cuerpo. Y en ese momento, lo único que dije fue, Dios, recíbeme, recíbeme, porque ya el cuerpo también se cansa de tanto dolor. Muy claro. Y yo creo que el dolor es una de las formas de que el cuerpo se rinda y que nosotros digamos, ya vamos a vivir la otra experiencia sin dolor. Voy a hacer un paréntesis en eso. Cuando nosotros venimos a la tierra a experimentarnos en este plano lindo, a caminar esto que cada uno camine, em, viene acompañado nuestra existencia del dolor, porque es la energía que nos catapulta a una conciencia mayor. Entonces, siempre el ser humano va a estar acompañado de dolor emocional, mental, espiritual, álmico, físico, de cualquier tipo de dolor. Y ese dolor es el maestro de muchas de nuestras situaciones. Así que hoy lo abrazo y cuando acompaño a alguien que está ya en sus momentos de dolor, cualesquiera que sea, físico, emocional, mental, energético, álmico, pues allí digamos que vamos viendo esa otra cara de la moneda que pocas veces nos enseñan y que a veces es muy bueno transmitir. Claro. En esto ya viene mi doctora Ada, ahí sí con más, y me decía, me cogió la mano y me dijo, mírame, de esta vamos a salir, vuelve a la vida, vamos a estar bien. Yo voy a estar en todo el proceso, vamos a estar el cuerpo médico, que siempre iban, eran 8 o 10 médicos, siempre todos los días a mirar, a revisar. Cuando yo vi, empezaban a correr y empezaban a correr, llegó la enfermera y la enfermera con una aguja cóncava, que yo no las había visto, no sabía que existían, me pone la aguja por acá, me conectan y ahí me dijeron, vamos a operar, vamos a hacer cesárea, van a hacer Sofi. Y cuando me dicen van a hacer Sofi, y yo siento una tranquilidad, yo siento como, bien, o sea, aquí lo importante es ella. Incluso uno piensa, y esta pregunta seguramente mamitas gestantes, desde el amor, solo desde el amor, ni siquiera desde la ansiedad ni el miedo, como que salven a mi hija, ¿no? ¿Cuál de las dos? La decisión para la familia es muy fuerte, ¿no? O la mamá o la hija, imagínate esa decisión. No, no. Y todo esto es voluntad, como de lo que tenga que venir y lo que tenga que llegar. Ya llego a la sala de cirugía para la cesárea, hacen todos sus procedimientos, recuerdo mucho, así como esta lámpara que tienes acá, incluso de ese mismo color, recuerdo mucho haberlo visto y inmediatamente veo a mi mamá rezando el rosario, rezando, orando, entregándome, le escuchaba el pensamiento, entregándome a Dios, diciéndole gracias, todo con gratitud, o sea, qué señora tan fuerte, de verdad. Ay, divina. Y empieza ella a entregarme y yo empiezo a experimentar unas cosas tan maravillosas como todo. En ese momento también veo a mi pareja, estaba llorando en un baño entre el inodoro y la pared. Y voy, visito a mi abuelita, estaba lavando la loza. Ella me siente, se rompe el vaso y entonces yo digo, ay, qué bueno, esto no. Bueno, yo empiezo como a abrazarla y acto seguido empiezo a ver velas que van abriéndome un camino y un espacio. Pero las llamas de esta vela eran unas llamas muy potentes, muy potentes. Y empiezo a escuchar oración. Y recuerdo mucho las voces de los conocidos y recuerdo mucho las voces de los desconocidos. Pero esto todo era como si me fueran impulsando en una tranquilidad como, hey, yo conozco esto, yo estoy feliz. Me expando y me vuelvo agua, me vuelvo mar, me vuelvo un río,
me vuelvo una montaña, me volví árboles, me volví flores, me volví una cosa, una sensación, Pau, dificulto desde lo humano una sensación más plena que la que yo experimenté. Y empiezo a caminar con pura tranquilidad y confianza de seguir ese camino, esas luces. Y cada vez se iban prendiendo más luces. Cada vez que mi mamá daba un gracias, más fuerte, más visible. Y en un momento de esos, yo hago como veo lo que está pasando, veo, no vi mi cuerpo en ese momento, lo experimenté después, pero vi muchas almas que también estaban como en ese momento, viéndose, experimentándose, saliendo, como viviendo otra vida diferente. Eso es, viviendo otra vida diferente a la que acá estamos acostumbrados. Sí. Y cuando de pronto yo volteo y veo, pues me hacen así, estaba así y hace, acá estoy, mi ángel de la guarda, que es divino. Todos tenemos ángel de la guarda, ángeles Qué custodios. Y bonito. me sonríe. Hablo desde la sonrisa y seguramente muchas de las situaciones que experimentamos allá, que no tienen una lógica humana o mental, pues la traemos a lo que la mente nos da para traer. Y yo experimenté eso, la sonrisa de mi ángel de la guarda, la alegría, es un bacán. Yo creo que él en todo lo que me ha acompañado dice, bueno, ¿qué hubo? Vamos pues, siguiente, vamos a pasar y vamos a pasar, porque le percibí una energía masculina, hay ángeles y angelinas, y una alegría increíble que yo creo que es la que me inyecta a mí también a tener alegría en muchas ocasiones cuando sean tormentosas. Em, Altos, altísimos, el mío era alto, de un espíritu, digo yo, juvenil, pero también maduro. Y me dice, anda, sigue el camino. Cuando él me dice eso, a mí me llena de júbilo, como de una sensación preciosa. Y cuando vuelvo a seguir el camino marcado, empiezo a experimentar unos paisajes, Pau, que sí, claro, dicen como es arriba es abajo. Nuestro mundo es precioso, pero este primer espacio, digámoslo, la recepción, le llamo yo, la recepción, la recepción lobby. del plano mayor, sí, el lobby, es precioso, de colores que hoy no identifico, acá no he visto esos colores, con el canto de ángeles o de un canto precioso, pero no sé si es de ángeles, yo lo asemejo a ángeles, pero son unos cantos preciosos de miles, muchas millones de almas. Y esta es otra gotica de amor. Lo experimenté, así como las velas tienen su llama, así es la forma del alma. Así somos. Y empecé a experimentar, yo sabía quién iba, digamos que acercándose, llegando y demás. Más adelante veo a mi guía. Todos tenemos un círculo que está dado por maestros, guías espirituales, ángeles o arcángeles, seres, digamos que de luz. Y experimenté a mi guía. En algún momento, en una meditación que yo había hecho antes, había experimentado algo así. Y a él lo experimenté como si fuese literalmente, hablando de la época navideña, un Papá Noel. Alto, altísimo, sabio, blanco, de sus vestimentas color beige. Y cuando él me ve, me sonríe, se acerca y me dice, bienvenida, bienvenida al hogar. Y yo le digo, ay, me pareció divino, y yo le digo, gracias, aquí estoy. ¿Qué hay que hacer? Pues porque yo seguía el camino, yo me sentía como entre caminando, volando, todo esto, cuando él me dice, no fue en voz, sino en telepatía. Sí. Y lo comprendemos perfectamente. Todo en la vida es energía, todo es energía. Entonces las frecuencias energéticas en un plano de conciencia mayor, yo le llamo así a lo que muchos conocen como el cielo, como esa plenitud,
es absolutamente entendible en todos los sentidos, en todos los sentidos. Empiezo yo a caminar y él empieza a mostrarme, ni se crean que allá solamente es como un tema de naturaleza. No sabes la tecnología que hay allá. O sea, es una cosa que yo digo, es increíble. Y empiezo a ver ciudades, empiezo a ver cascadas de colores, unicornios. Sí, los unicornios existen, no son una creación, claro, viene Fantásticas, mira. claro, yo creo que viene de una canalización que alguien alguna vez experimentó, Pegasos, hadas, colores divinos, muchos ángeles, muchos querubines, muchas almas que te recibían y te abren el camino para darte la bienvenida. Y cuando él me estaba, digamos que llevando, se abre el camino y llega alguien con una colombina de este tamaño, así. Cuando yo experimento eso, me voy a devolver a cuando yo tenía 2 añitos, creo 2, 3 añitos. Mi bisabuelo vivió conmigo Ok. y nosotros nos alcahueteábamos con dulces. Entonces, pues las colombinas, él las escondía y me las daba a escondidas de mi mamá para que ella no se enterara, pues, de que yo comía dulces como una loca con él, ¿no? Y en ese momento me voy otra vez a ese instante, yo lo veo con una colombina y sé que es mi bisabuelo. Entonces me dice, bienvenida, y yo, ay, mira, ya ahí dije, no, ya, qué dicha esto, no puedo decirles que no tuve sensación de devolverme, no tuve tristeza por lo que estaba pasando en ese momento bajo, no tuve intención de saber de mi cuerpo, sino de experimentar esto que es la magnificencia, que es la belleza, que es la sensación de plenitud, de la alegría, del gozo. Esa palabra describe también en gran medida esto que se vive, porque literalmente tú eres absolutamente ligera, ligero, y puedes ser todo, expandirte, puedes hacer 1000 cosas en una micronésima de segundo. Allí también experimenté, se pierde como todo el sentido y se corta el sentido del tiempo y del espacio. Por lo que te digo, puedes estar en todo al mismo tiempo. En este encuentro con mi bisabuelo, veo también detrás de él muchos familiares. Hoy siento que son familiares que quizás no conocí, pero que vinieron a la llegada. Siempre nos reciben, cercanos, no conocidos y demás, pero que tienen un flujo de empatía, de cercanía por distintos motivos a ti. Ya luego de eso, al final, el túnel, el famoso túnel que muchos experimentan, es una congregación de muchísimos punticos de energía y yo lo experimenté como un caracol, como una espiral. Yo lo experimenté como un caracol precioso. Él hace este movimiento, hace estos movimientos y van pasando, porque vi cómo iban pasando muchos en ese momento. Lo que experimento yo de este lado es absolutamente maravilloso y obviamente la luz de las miles de millones de luces que digamos que esa luz ni siquiera la podríamos ver nosotros, es tan luminosa que pues llama. Como muy resplandeciente. Sí, y además emana amor, emana amor. Los seres humanos entendemos el amor de una manera. Yo lo que les traigo es un pedacito de cielo para decir, el amor es la libertad de saber que todos lo podemos, de que Dios está tan presente, el creador, la creadora de todo esto que es maravilloso. Yo he sido mariana, mi mami es absolutamente mariana, yo estudié en colegios de monjas, en el María Auxiliadora, mis amigas, todas somos salesianas, en fin, y veo un poco más adelante de ese túnel de luz la Madre María. Y cuando puedo, digamos que experimentar su energía, lo que es, pues
a mí se me llena como lo que soy en ese momento, que ya no soy cuerpo, de de un Como un gozo, gozo. como de, hey, quería verte a ti quería verte. Recuerdo cuando estaba en el colegio, yo le decía, quiero que seas de las primeras que siempre viene por mí. Yo siempre de alguna manera y en mi familia la muerte no ha sido el tema que no se habla, por el contrario, ha sido un tema del que hemos hablado, pero lo vivimos de fiesta de, ok, pasó. Claro, hay mucha tristeza, Pau, porque trae muchísima tristeza. Yo acá lo estoy hablando desde lo que yo experimenté, em, de lo que experimentó mi mami abajo, pues en ese momento no, solo sabía ella que me estaba entregando y que se estaba dando a lo que fuera voluntad de Dios. Y cuando ya me voy acercando a ella llama a mi guía y mi guía va. Y yo pues sigo viendo, como experimentando todo esto. Recuerdo mucho ver pájaros de muchos colores, unicornios, obvio, me iba a subir en uno. Entonces yo pude estar en un unicornio, ver la presencia de los maestros, ver la presencia de los seres de luz, ver la presencia de de todo este conjunto que a la final eh, veía mucho como ondas de muchos colores, figuras, arabescos de muchos colores, como abriéndose, cerrando, como generando un espacio que digamos que se vivía en ese momento. Mi guía se acerca a mí y yo, en vez de seguir caminando, siento que ya voy de para atrás y voy de para atrás y voy de para atrás. Y hay un momento en el que yo observo a mi bisabuelo, a los seres que estaban allí y ya los observo cada vez, ya no puedo como estar más ahí Más lejos. y ya los observo como, haz de cuenta, como si estuviesen en una burbuja, Sí. ya no yo con ellos y empiezo a sentir caída libre, caída libre, caída libre. ¿Alguna vez te has sentido dormida que caes libre y que de pronto como si te saltaras de no sé, de un bungee o de un paracaídas? Como que uno Caída, brilla. sí, caer. Ajá. Bueno, porque tu alma en ese momento no está ahí, ¿no? Claro. Entonces, esto sentí yo. Y cuando yo siento que voy caída libre, yo empiezo en angustia. Y cuando vuelvo a mi cuerpo me dicen que hizo como esta reacción y vuelvo a experimentar dolor en ese momento. Horas, muchas horas después, creo que esto fue, no sé, 10 12 horas después, vuelvo nuevamente, digamos que ya Como en sí. en mí, Ujú. y empiezo como a escuchar. Yo estuve primero escuchando por la sedación. Uno, digamos que aunque estemos sedados, se siente mucho lo que es, digamos que si hay un tema de dolor, se escucha, se ve, a través de los ojos se ve, así estén cerraditos, y empecé a escuchar al cuerpo médico diciendo, salió, salió, ya salió. Entonces cuando yo escucho eso, digo, ya estoy otra vez acá. Bueno, ya como que viví la experiencia de la recuperación y en ese momento empiezo a recuperarme en la intubación, cuando sacan los tubos, me rasgan, entonces quedo sin voz. Y sin esa voz, pues nada, ¿qué hago? Pues escribir y como mirar y como tratar de hablar. Me interesaba en ese momento, ya en ese momento, todo lo que había experimentado en ese momento, no lo recordaba, no lo recordé. Solamente pensaba en mi gotica de amor y les escribía que Sofía. Entonces se me acercó la doctora y me dijo, Sofi nació, nació, está hermosa, alumbra toda la UCI de neonatos, está bien, tú estás acá, muy bien, te felicito, lo hicimos todos. No, en ese momento yo, entre borrachita, entre que donde estoy, pues siento como, ah, Qué aquí descanso. aquí estamos. Empiezo nuevamente al otro día, digamos que con el proceso ya de recuperación,
empiezo a desinflamarme, los intestinos estuvieron por fuera también, obviamente para poderle dar cabida y espacio a este tema de mi hígado y pues todo el tema digestivo. Y empiezo a tener ya incluso otra forma en la cara, se va desinflamando, esto obviamente con el transcurrir del tiempo. Y a mí en ese momento solamente quería ver a mi hija y quería ver a mi hija. Entonces yo escribía y nadie me ponía atención y como que estás recuperándote, pero mi intención era ver a Sofía y les hago una chiripiorca yo allá y empiezo yo a desconectarme para que me dejen ver a mi hija y la doctora cuando empezó a ver esta locura, llévenla, 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 desconéctenla, vamos con cables y demás y vamos a la UCI, ayúdenme para que haya alguien la reciba y pues yo con camilla, con mi esposo al lado, pues para la UCI a ver a Sofi, yo quería ver a Sofi, él ya la había conocido, entonces me decía, ¿dónde está? Tiene tu naricita, tiene una gotica preciosa. Entonces me permiten entrar a la UCI de Sofi, literalmente mi hija era mi mano, absolutamente formada, con una fuerza, Pau, que no puedo No, inexplicable. explicarte. Y estaba allí con 800.000 cables, desde su cabecita hasta sus deditos. Obviamente no tenía que estar allí todo el tiempo monitoreada, con más amiguitos ahí a su lado y nos dan la oportunidad, me acercan a mí porque la camilla no cabía, digamos que entre donde estaba ella y la siguiente em, cunita, no es cunita, es una incubadora. Una incubadora. Y había un huequito en la incubadora, un huequito así de grande, así, y puedo yo meter este dedito, me acuerdo tanto, este dedito es mi dedo como de la fuerza, y meto yo el dedito y empiezo a cantarle con la voz chillona que me puede a mí haber generado, pues porque como estaba rasgadita. Entonces empiezo yo a tomarle su manito, que era lo único que me alcanzaba el dedito, la distancia, y le empecé a dar las gracias y me conecté con ella y en ese momento puedo decirte, Pau, que me llené de sanidad, de amor, de fuerza, de virtud. Y bueno, esto nos lo entregamos mutuamente, las dos estábamos allí conectadas y entendí que esta conexión iba a ser perpetua. Salgo yo, porque solo me dejaron entrar 5 minutos, no me dejaron entrar más, salgo yo nuevamente para mi habitación, esto es 7, 8, 9 de diciembre, y el 10 de diciembre, hacia las 10 de la mañana, me dice mi esposo, Sofi no logró paradas, logró pasar 3 infartos, al cuarto se quedó. Y en ese momento sentí que la vida se me acababa. En ese momento decía yo, pero ¿por qué no fui yo? O sea, ¿por qué yo no fui? Me sentí árida, amarga, la peor de las mamás, porque no pude tenerlo más, porque no pude estar en mí. Y bueno, empecé yo a literalmente enloquecerme de toda la rabia y toda la frustración que puede llegar a generar, toda la inquietud, toda la incertidumbre que puede tener una madre cuando su pequeño, su pequeña se va. Y en ese instante yo recuerdo que gritaba, yo recuerdo que me desvanecí, yo recuerdo que em, ahí empezó como un calvario para mí. Pedí que me dejaran salir para poder llevar a nuestra hija a hacerle sus honras fúnebres. No permitimos que le pusieran nada, ni un pañal, ni que la envolvieran, nada, nada. Sophie se vino desde el mismísimo cielo. No quería que nada de lo humano, digamos, que estuviese para ella, en ella, pues. Yo pues con muy poca movilidad, pero pudimos hacerle como su, su despedida con la familia, con los amigos. Em, Recuerdo mucho en el recinto donde estábamos, estaba mi abuelita se llama Sofía, y un poco
el legado de las Sofías es fuerza. Y ella se hace detrás. Mi abuelita también tuvo 6 o 5 muertes de sus hijitos. Entonces sabía que ella entendía perfectamente qué estaba pasando. Y ella se hizo atrás de mí, me puso su manita en mi espalda y me dijo, van a empezar estos viajes, mi amor. Vamos a salir. Entreguémosla. Y cuando ella me dice eso, yo empiezo a mirar como la tristeza de ese lugar, porque Sophie vino siendo mucha fuerza. Wow, yo tenía 26 años cuando Sophie nació. eh, Obviamente no era una niña que estuviese esperándose, pero llegó a darnos mucho, mucho amor. Claro. Y de pronto yo ni siquiera me había acercado al ataúd de la niña y de pronto veo que un familiar de mi esposo se acerca. Ella estaba llorando, estaba gritando y no sé, se empezó como a contagiar la gente de mucho llanto, pero llanto fuerte, y eso a mí me perturbaba. Mi abuelita me decía, no escuche, no escuche, concéntrese en la niña. Mi mami también estaba a mi lado y cuando veo que ella se acerca a mi bebé, que me pareció como, no te acerques, o sea, no quiero que vean, porque muchas personas en esos momentos del funeral usan más como la sensación de chisme. Ay, sí, Y yo quería y yo quería que esto fuera sagrado y como yo lo estaba viviendo. claro. Entonces se acerca después de estar gritando y se queda mirando en una paz, sonríe, se devuelve y dice, es pura paz. Y después se acercó otra persona y otra y se quedan mirando y se devuelven y se cogen el corazón. Y me recuerdo mucho esa parte de ver, dejar de llorar y devolverse. O sea, ni siquiera se quedaron mirando por morbo, sino, ¿qué pasó acá? Y cuando yo empiezo a ver, me ayudan a levantarme, me acerco, le digo a mi esposo, no dejes que nadie más venga. Y me quedo yo un rato contemplando a mi bebé. Y en esa contemplación, y eso también se los quiero compartir, cuando vemos el cuerpo allí que está inerte, allí ya en ese momento no está el alma, ya no hay vida, por supuesto, pero se está viviendo en ese instante y se está experimentando una cantidad de cosas que, por supuesto, nosotros a los humanos pues no estamos viendo, pero es, es gozo por un lado y en otros es, hey, ayúdenme a poder pasar, ayúdenme, porque hay muchas almas que se quedan allí eh, precisamente por las perturbaciones, por apego, bueno, por infinidad de cosas. En este momento, cuando ya se acerca, cuando yo me acerco y nos acercamos con mi esposo y les decimos que les agradecemos, él habla porque yo no tenía voz, lo ronqueta pues, ya en esto como que viendo a Sofi decimos, qué plenitud y gracias, gracias Dios, porque si mi hija tuvo que estar 3 días acá para ella entender lo mucho que la amábamos y para que nosotros entendiéramos qué era experimentar el amor de padres, valió toda la pena. Esto lo pensé y a las 2 horas ya lo dejé de pensar porque me vine a pique, pa. Me vine a pique, o sea, la depresión fue toda. Yo no salía de mi habitación, no me podía bañar por mí misma, entonces tenían que ayudarme a lo más mínimo, a atenderme, a cuidarme, y no salí de mi habitación muchísimos, pero muchísimos días. Me sentí árida, me sentí un desierto, me sentí lo peor, me sentí defraudada, me sentí pues pésimo, pésimo. Decía, no puedo ser mamá, o sea, no puedo, ¿por qué no puedo ser mamá? Si hoy quiero ser mamá, porque mi hija no pudo estar más tiempo con nosotros y ver todas las cositas que de pronto ella tenía, llegar nuevamente a eso, uff, qué dolor, qué dolor. Ya pasando años,
posteriormente, incluso puedo decirte que hace 10 años vuelvo a hacer muchos insights de esos momentos. Cada cosa tiene una información por detrás y de eso también vengo como a transmitirle, ¿no? A mamás, a esposas, a esposos, a hermanas, a personas que se encuentran como en ese proceso. Y digo, Dios, hasta el significado mismo de una velación, hasta el significado mismo de la ilusión, del compartir, de las experiencias, de los momentos, porque todo se pasa en esta experiencia que te conté, ese pedacito de cielo que pude yo experimentar, se pasa la vida en cuestión de microsegundos y te adoleces cuando no estuvo bien y te pones feliz cuando lo hiciste bien, pero es el alma el que dice, ay, me faltó acá, ay, no, qué pena esto, ay, qué dolor esto, o qué alegría esto lo hice de maravilla. Entonces, toda esta historia me llevó como a 3 momentos, hoy los traigo a colación. Uno, el amor al cuerpo físico por todo lo que hace y sostiene, ¿no? El cuidado, la valoración a este cuerpo físico, porque cada historia que vivimos tiene una particularidad, en tus ojitos, en tus brazos, en tus manos, en tus piernas. Y esto, cuando ya tiene que parar, de cualquier manera debe parar. Y es parte como de honrarlo, como de, sé que te tienes que apagar para que pueda vivir de una manera más linda, como y experimentar, porque no somos el cuerpo físico. Y esto es un llamado que me gustaría compartir y es, amamos los cuerpos físicos de quienes están con nosotros y el alma de esas personas, ¿también se la amamos? Muchas veces no, porque nos quedamos con esto que vemos. Entonces el llamado es amemos el alma y a quienes acompañamos a ese paso, amémoslos porque están en un camino precioso, porque están viviendo cosas maravillosas, porque están aprendiendo un montón, están siendo iniciados en muchas cosas, porque están sirviendo y están sirviendo de manera masiva en todo el universo. Amémoslos porque ellos nos aman 1000 veces 1000 más de lo que nosotros en la tierra les podemos amar. Amémoslos en su camino, en su condición y sostengamos nuestro corazón en ese amor. Es parte como de ese camino de no solamente del duelo, sino de la vida misma, porque en esos momentos creemos ser solo duelo y ser dolor. Y resulta que somos mucho más que eso y esa es parte de del nuevo mensaje, como experiméntate ahí porque en eso te voy a engrandecer, porque ahí vas a poder ver más cosas. Nosotros vemos más cosas cuando estamos desarraigándonos del dolor. Total. Es pura luz. Cuando nos estamos quitando como las capitas de la cebolla, como dicen por ahí. Sandra, nos estás contando unas cosas de verdad que me tienes acá tan conectada con tu historia. Gracias por ser tan generosa con todo lo que nos estás contando, porque de verdad que sé que no debió haber sido nada fácil por lo que tuviste que vivir. Perder un hijo debe ser un dolor inexplicable, lo que tuviste que afrontar, de verdad que no me lo quiero imaginar porque no, ni siquiera me puedo poner en tus zapatos. Pero sí, cuando nos dices que entraste en esa depresión tan dura que no es para menos, ¿cómo saliste de esa depresión? ¿Qué pasó por esos días? Esos días, ¿cómo los llevaste? Esos días los llevé, cuando uno entra en un duelo, uno cree que no va a salir de él nunca. Y esto sé que me lo entienden quienes han atravesado cualquier duelo. Em, el solamente saber que alguien viene, te saluda, te abraza, ya eso es volverse a ir conectando uno poco a poco con la vida. Pero hubo 2 factores que a mí me sacaron de mi proceso. Les conté que duré muchos días en depresión. Máxime además porque en el lugar donde yo trabajaba en ese instante estaba en el Ministerio del Trabajo y habían 6 embarazaditas, conmigo éramos 7. El solo hecho de saber que sus bebecitos nacieron, Dios mío. escucharlas después, yo volví a la oficina un año después.
escucharlas hablando de sus hijos y demás, pues no fue nada lindo, fue tortuoso, fue, digo yo, agresivo, no porque ellas hayan sido agresivas, sino porque a veces uno no sabe que debe ser amoroso y debe ser generoso con quien está viviendo un dolor. Y prudente. Muy prudente. Uy, sí, esa palabra es básica. Yo, después de estar encerrada, porque duré encerrada mucho tiempo, no quería salir de mi cama. Literalmente no salí de mi cama. Muchos, muchos meses. Hubo algo que un día, una fuerza como de vamos a caminar y me fui sola a caminar. Iba caminando y por donde iba caminando había un taller de arte country y yo pues me salí normal y me senté, me subí y me senté allá. Era un ente, yo era un ente y me senté. Y la profesora que estaba enseñando arte country me pasó una muñeca con un colgarropa. Y me pasó esa muñeca y yo vi esa muñeca y me puse a llorar tanto porque decía, mi hija, yo quiero hacerle esto para mí. Y en ese momento entró en mí, yo creo que me soplaron vida. Y existe eso, el soplo de vida, cuando tú vuelves a la vida después de estar caída, súper caída, que tienes, digamos que esa necesidad de volver a vivir, ¿sí? Llega otra vez ese impulso de vida. Entonces yo le dije a ella, ya ahí tenía una voz mucho más presentable, y le dije, quiero pintarla, ¿me enseñas? Y ella me enseñó a pintar. Y empecé yo a pintar y en medio de la pintura siento que se fueron saliendo muchas cosas. Desde el inicio que empecé a pintarla hasta el final lloré. Hice una primera parte y en esa primera parte pude haberme demorado, no sé, unas 3 horas, 4 horas quizás allí. Yo no llevaba ni billetera, no llevaba dinero, no llevaba nada. Entonces ya me fui a parar y yo le dije, no traje nada. Me dijo, mañana te espero. Y seguimos pintando a tu muñeca. Y seguimos pintando al otro día, pues obviamente ya me fui un poquito más armada, ya me había desentendido de la vida, no recordaba cómo era que se vivía. Y empecé a pintar lo que seguía de la muñeca y así estuve como unas 2 semanitas pintando. Iba creo que 2 o 3 días a la semana y eso me llenaba de motivo. Imagínate, ese fue mi terapeuta. Esa fue una. Y la segunda, en la oficina me regalaron había una fundación que se llama, o se llamaba, no sé si aún sigue, que se llamaba Vida por Amor a Ellos. Y en ese momento había una conferencia de Gonzalo Gallo, a quien amo con todas las fuerzas de mi corazón. Sí. Y Gonzalo tuvo una conferencia que se llamaba Encuentro entre Almas. Yo fui a esa conferencia ese día, para llegar a ese día, digamos que era 20 días, un mes después, yo todos los días tenía un motivo de seguir, de levantarme para llegar a esa conferencia. Esa fue, digamos que mi motivación durante esos días. Y yo llegué allá y hubo una meditación, él hace su conferencia, su charla, y hace una meditación y en esa meditación hay una conexión de almas en medio de la meditación. Mira, cuando terminé esa meditación, yo inmediatamente respiré y dije, esto es, esto es. A los 15 días, eso ya me llenó de vida otra vez, sale uno con una cara completamente diferente. A los 15 días ya vuelvo yo como a la oficina, que fue muy duro, hoy fue muy duro. Yo incluso pensé no volver. Fue muy duro. Digamos que mis compañeros eran muy bellos, pero también uno no sabe qué decir. Claro. Y las que estaban con las bebés recién nacidos ya tenían 1 año y medio. Yo, ¿qué? Pues sí, Fueron. muy O duro. sea, ellas se reunían, ay, no puede dormir, ay, yo le doy no sé qué. Yo las miraba, yo me quería ir de ahí. Ay, claro. Y un día estaba yo en el balcón, yo trabajaba en el antiguo Hotel Hilton, piso 12 u 11, y veo en la montaña y me quedo yo mirando esa montaña cuando de pronto se me acerca un colibrí en el piso 11 o 12, no recuerdo bien ahorita.
y se me pone acá, Pau, acá. Entonces yo quedé con el colibrí acá y él se movía. Cuando él empieza a moverse, yo inmediatamente conecto y tengo, no sé ni cómo explicarlo, porque no me desmayé, porque fui consciente, todo el tiempo fui consciente y recuerdo todo lo que yo viví. Y de hecho, ahorita que me estoy acordando de eso, sudo, porque fue, hey, recuerda que pasó esto. Cuando yo empiezo nuevamente desde la carne, ya no enferma, mi emoción estaba enferma, pero ya mi carne no estaba enferma, empiezo a recordar todo lo que viví y en este recordar, celularmente, con la piel, volver a sentirlo, yo dije, ¿qué pasó? Yo había salido, estaba haciendo un día soleado, lindo. Cuando yo entro, estaba completamente llena de agua. Me escurría el agua del sudor que había tenido. Cuando todos, ¿qué te pasó? ¿Con qué te mojaste? Y miraban y estaba haciendo un día lindo y yo, me acabo de acordar. Yo de esto nunca hablé. Muchos años no hablé de esta experiencia que yo había tenido cercana a la muerte. No lo compartí con nadie porque sentía que, además de la depresión, que siente uno que se está enloqueciendo, yo dije, van a decir que estoy loca, ¿quién me va a creer? ¿Cómo voy a demostrar esto? Cuando nosotros salimos del hospital, me voy a devolver muchos años atrás, a mi mami le dijeron, su hija estuvo muerta 6 segundos, pero yo nunca en ese momento, 6 segundos. 6 segundos estuve muerta. Cuando esto pasó, yo te decía que no hay tiempo ni espacio, ¿no? Allá tú vives la experiencia y pareciera que fuera un montón Un de montón días. de tiempo, sí. En esto, cuando yo lo vivo acá con el colibrí y cuando vuelvo como yo a sentir, yo estuve afuera, yo sentí que fueron 1 minuto, estuve afuera 2, 3 horas con el colibrí aquí y yo me quedé quieta. Alguien que estaba ahí de mis compañeros me dijo, tú quedaste quieta, pero yo no estaba, o sea, tú no estabas haciendo, tú estabas mirando hacia la montaña. Ya yo salgo y de hecho me reciben, de hecho me dicen, tienes que irte porque estás mojada, estás emparamada. Y yo pues me voy, me cambio, pero quedo con esta sensación y temblaba y yo como, ¿qué pasó acá? No lo entendía. Y ya después, yo creo que mi ángel de la guarda y lo demás empieza como a aterrizar el corazón, a volver a nivelarte, a volver a hacer que sientas y que entiendas qué es lo que viene, ¿no? Ese mensaje, digamos que ya más profundo. Ya luego empiezo a escuchar cosas que no se escuchan muy fácil, empiezo a ver más allá de lo invisible y empiezo a traer un par de mensajitos que algunas veces quienes quieren darse a los demás envían con todo amor. Y empiezo a sentir en el corazón que, ¿por qué no acompañar también a personas que como yo, simplemente contándoles la historia? Posteriormente me formo y la gestión del duelo, que es lo que hago, empiezo a acompañarla de lo que vi, experimenté y que fue energía. Entonces me formo como coach energético en un método que es Alteza, me formo como terapeuta psicogenealogía para entender este árbol, cómo se mueve, me formo también como maestra, digamos que acceso a conciencia y allí todo esto lo acompaño para personas que van llegando. Y te decía, antes de que iniciáramos, Pau, todos nos orquestan desde arriba. Entonces todos dicen, únanse aquí y acá para que pase esto, únanse acá, acá, para que sane esto, únanse para que acá se den. Y eso es parte como del ejercicio de la vida en plenitud. Total. Eso que dices es muy lindo porque justamente lo estábamos hablando antes que comenzáramos esta conversación, que me decías que incluso caminabas por acá cerca a donde está el set de detrás del like, que este set está en mi casa, que caminabas acá, que caminas con tus consultantes, que pues caminan como por este espacio, este cerca al Humedal Córdoba, como para que nos se estén ubicando en la ciudad de Bogotá, en Colombia.
y sí, nos unimos por alguna causa. Y te quería preguntar sobre todo por todas estos estudios que tú comenzaste a hacer, porque tú tienes un tema muy lindo que es Alma Conexión Plata y ayudas, como yo le decía en la presentación, a miles de personas que están en procesos de duelo. ¿Cómo es esa ayuda? Esto lo hacemos a través de un acompañamiento terapéutico. Ujú. Entonces, tenemos desde talleres en donde congregamos a esposas en duelo, a madres en duelo, los primeros círculos de amor. Nosotros establecimos unos círculos de amor. Definitivamente el amor es un impulso para que tú sigas. Entonces, estos círculos habían hijas, esposas, hermanas, madres, padres. Generalmente son más mujeres, aunque también lo he hecho y lo he trabajado, por supuesto, con hombres. Em, Después de un tiempo dije, las esposas son espejo, entonces entre las esposas simplemente vamos a hacer un grupo, entre las madres en duelo y padres en duelo vamos a hacer otro grupo, y también tenía hijas o hijos en duelo Ujú. para que hiciéramos otro grupo. De hermanos nunca tuve un grupo, pero sí digamos que empezamos como a especializarnos en ello para ir circulando en nuestro duelo. Hacemos acompañamientos, por supuesto, de uno a uno, en donde vamos acompañando el proceso de duelo. Y va, por supuesto, desde una sesión, he tenido consultantes con las que hemos durado 1 año, 2 años, digamos que en sesiones recurrentes, semanales, para ir acompañando su proceso. Y te decía yo que no somos el duelo. O Ujú. sea, en medio del duelo que estamos experimentando ahorita, hay otros duelos que están escondidos. A la final, digamos que de este camino, y siempre lo he dicho, este camino tiene un principio del duelo, pero también tiene un fin. Esto de que nunca se va, la gente habla mucho de superar. A mí esa palabra me parece que para el cerebro entra en competencia. Ujú. Entonces no resulta siendo amorosa y genera mucha ansiedad. Este duelo es de caminarlo, la misma vida es de caminarlo, lo demás se va dando por añadidura. Total. Entonces vamos acompañando el proceso y no solamente digamos que gestionamos en el duelo, y esta palabra es importante para Alma Conexión Plata, gestión, porque es básicamente empezar a trabajar distintas aristas de tu ser, incluso de tu genealogía, incluso de tus movimientos energéticos, porque todo esto lo acompaño en estos procesos. Hemos hecho retiros, hemos hecho talleres, hemos hecho, pues, y cuando hablo de hemos hecho, es porque ni se crean que estoy yo sola en Alma Ujú. Conexión Plata. Además de un equipo físico que me acompaña, digamos que desde el tema de manejo de redes y demás, está el equipo mayor liderado por mi hija Sofía, a Ujú. quien le copié esto. No, hoy, no lo miro como que esto es en honor a ella, sino que no sabemos lo grandes que ellos son. Detrás de Del este like. light está tu hermano, Pau. Mm. Y son ellos los que orquestan. Uno se encarga como de poner las manos y poner el cuerpo, pero es increíble cómo se mueven ellos para que salgan muchas situaciones y nos podamos aligerar. Este yo creo que es el mejor regalo que ellos pueden tener, llevar la vida lo más normal posible. Es el mejor regalo que les podemos dar. Completamente. Suena duro, para llegar a eso, ay, hay que hacer de todo, llorar, reír, cantar, estar en bolita en la cama, pero a la final nos llevan a eso. El soplo de vida es un movimiento energético que se da y cuando lo vuelves a sentir, vuelves a florecer. Completamente. Mira que ahora también lo hablábamos antes, que yo te decía, y lo quiero compartir acá en este espacio, que cuando comenzó todo este proyecto de Detrás del Like, yo siento que fue mi hermano el que puso este proyecto en mis manos. Mi hermano, para los que no saben, murió hace 4 años de COVID y él puso este proyecto, me lo dio en las manos como para que yo me diera cuenta que de cosas, de circunstancias que vivimos en la vida de pronto no tan chéveres, pues surgen
proyectos maravillosos que nos abren una visión de la vida que de pronto no veíamos, y sentarme acá con personas maravillosas como tú y como muchas personas que han estado sentadas acá contando sus historias, unas historias a veces duras que les han pasado, pero que han sacado unas fuerzas increíbles. Y quiero contar esta historia para unirla con el tema de las energías de las que estábamos hablando. Tú eres experta en energías y te has formado en este tema de energías. ¿Qué son las energías? ¿Por qué son tan importantes las energías? Hay personas que no creen, que dicen que de pronto eso es esoterismo, que eso es, mejor dicho, puro bla, bla, bla. Yo la verdad es que sí creo mucho en las energías. Sé que energéticamente nos unen muchas cosas. Que estemos acá sentadas las dos hablando y conectadas de la manera en que estamos conectadas, pues siento que no es porque sí, es porque energéticamente algo nos está uniendo y nos une. ¿Qué son las energías? El universo está en un 99.9% con una energía sutil. ¿Y qué es la energía? Es el compendio de unas moléculas que generan frecuencias. Tus pensamientos, tu escribir, tus ojos, el pasto, la flor, em, lo que tú dices, lo que expresas, todo es energía. Y esto es un movimiento vibratorio que tiene una frecuencia medida además por hertz, que hacen que sucedan muchas, digamos que compenetraciones entre seres humanos, entre seres álmicos, entre seres divinos, entre incluso la madre tierra, con todos los aportes que pueda ella dar y otorgar, entre todo lo que es sutil y todo lo que es tangible. Entonces, por ejemplo, este set, nosotros vemos que es un círculo que tiene un color y demás. Esto, digamos que desde lo que es un compendio de moléculas que hace un factor simbólico visible para que nosotros podamos detectarlo. ¿Sí? Y esto tiene por detrás simplemente esto que nosotros vemos, que es algo inerte, ¿verdad? Porque no tiene vida, tiene un movimiento y una frecuencia que hace una cantidad de diagramaciones para llamar la energía, siempre se llama y se atrae en polaridades. Entonces, todo lo que nosotros escribimos, pensamos y demás tiene vida propia. Por tanto, llega y pasa hasta por 13 dimensiones. Nosotras dos nos vemos acá sentaditas lindas, pero resulta que nosotras estamos en este instante en 13 dimensiones más. Entonces, todo lo que estamos diciendo, hablando, esta frecuencia va a planos, a distintos planos, a distintas vertientes, a distintos lugares para conectar con energía. Simplemente pronunciando la palabra amor, esta frecuencia que tiene una escala particular se conecta con la frecuencia original del amor, que es una llama de color rosa, por ejemplo, en el plano mayor custodiada por quienes custodian esa llama maravillosa del amor. Y en medio de todo esto, entre espiritualidad, por supuesto, entre energía, pues también he podido en este viaje que hice inicialmente en vivo y en directo, en primera línea y demás, en efectos meditativos y en viajes que hago a través de la meditación, ir a diferentes espacios para seguir recibiendo información y poder ir nutriéndonos todos con, le digo yo, goticas de amor, esto sí en honor a Sofi, pero realmente es parte como de esa información que no todos podemos recibir o no recibimos porque no confiamos, no creemos y está perfecto, como hay otros que sí vamos entendiendo como esta ampliación de conciencia, cómo sucede. Ahorita estabas hablando del tránsito de tu hermano. Yo la palabra muerte, pues como yo la viví, la experimenté, sé que no, claro, el cuerpo queda inerte, yo le llamo esta transición o el tránsito de nuestros seres amados y hubo allí una situación importante. Te contaba que hace 4 o 5 años, digamos que empezó como este tema del COVID, que fue finalmente la entrada, una de las tantas entradas masivas que hemos tenido al cielo
o al plano de conciencias mayores. Resulta que estas almas eligieron esta situación particular. Tú dirás, no entiende, ¿cómo elige uno semejante dolor, tragedia y demás? Las almas viejas, sabias y demás, que vieron y sabían que en este instante terráqueo iba a haber una situación como esta, tenía un fondo y un propósito, y era subir esta ampliación de conciencia, esta ascensión planetaria que lo que busca es poco a poco llegar a ser luminosa para llegar a esas frecuencias de Dios, del Creador y de la Creadora. En ese orden de ideas, estas almas que más adelante iban a transitar por otra situación, y así lo hemos podido escuchar de muchos que han partido, que muchos que han dejado mensajes y demás, tenía como finalidad apoyar esa sensación, esa ascensión planetaria, y lo dieron desde el amor. Entonces, personas que más adelante iban a infartarse, personas con cáncer, personas que tenían un tema pulmonar, etcétera, dijeron, ok, nos vamos por este propósito. El planeta incluso se aligeró, la entrada masiva fue impresionante, como cuando hubo holocaustos, cuando hay guerras masivas, bueno, etcétera, que hay muchas personas que trascienden precisamente con unos propósitos de que el planeta Tierra quede más ligero, y la ampliación de conciencia, porque fíjate todo lo que surgió después del COVID. Hay muchos propósitos como el tuyo, Pau, que hacen que no se haya quedado el nombre de una persona como muerte, sino que le has dado vida y un enfoque de una información particular que llega a las personas. Eso es una contribución no solamente para los que estamos aquí compartiendo, escuchándote y demás, sino para el mismo planeta, para el mismo universo. Entonces, fíjate cómo se mueven los nuestros de una manera mucho mayor, más visionaria, para crear con nosotros espacios, situaciones, proyectos, otras formas de ver y de vivir la vida. ¿Tú fuiste la misma desde que tu hermano trascendió? No, no, y es que esto que me estás diciendo me resuena un montón, porque mi hermano tenía una razón no, sino una frase, y ahora que estamos hablando de energías, se me vino a la cabeza, él siempre decía, la energía no se muere, se transforma, siempre lo decía. Y ahora con todo esto que me acabas de decir, pues yo creo que se transformó en esto. Completamente. Y incluso como somos una esencia original, hasta el nombre es su Mm. esencia, ¿sí? Sí, Hasta lo que para ti hoy no hace mucho sentido, pero que tiene un impacto imperioso, así supremamente grande, está impregnada en esto. Él y ahora quienes le acompañan también. Que claro. esto es un tema, te hablaba hace poco como de entender lo que es la unidad, ¿no? Entender que yo pasaba por aquí para meditar, para hacer sesiones, cuando quiero hacerlas afuera y demás, y saber que tú estabas acá y hoy estar yo en tu sala, a unos metros de allí, con conocidos que nos unen, con conocidas que nos unen, todo esto confluye siempre. Confluye, Así es. Entonces, completamente. Sandra, quiero preguntarte algo, mm, y es que ahora que nos contabas tu experiencia, cuando viste como todo este paraíso divino, que sentiste la plenitud, ese gozo, que viste los ángeles, los querubines, que viste a tu bisabuelo, que te sentiste tan plena como en esos, que tú nos contaste y nos relataste algo, digamos que fue muy largo, pero si uno lo pone, digamos, clínicamente, cuando se lo dijeron a tu mamá fue como 6 segundos, ¿sí? No dice uno cómo se explica esto, pero muchas personas seguramente que nos están escuchando y que de pronto también han vivido cosas similares a las tuyas. Yo también he escuchado, digamos, situaciones que le han pasado a otras personas
que narran cosas similares. Me llama mucho la atención. Que uno podría decir, las personas más incrédulas dirían como, tan locas, se lo están inventando como tú lo pensaste en algún momento, como, "Ay, ¿yo cómo voy a hacer para poder exteriorizar esto y que no crean que yo estoy loca?". Yo creo completamente en esto. ¿Qué pasará ya? ¿Qué pasará con estos relatos comunes? O sea, esto sí es un tema que existe, porque es un tema, mira, en estos días me estaba escuchando una entrevista que le hicieron inclusive a María Cecilia Botero, que ella contó una experiencia que tuvo también muy similar y ella contaba cosas similares. Muchas personas cuentan cosas similares y te lo traigo a colación pensando en, digamos, una persona que, que tiene, digamos, una muerte repentina ¿será que estas personas también de pronto alcanzan a vivir ese gozo y esa plenitud? ¿Será que todas las personas alcanzan a tener ese momento? De pronto es una pregunta que tú no tienes la respuesta, pero ¿será posible? Cada alma tiene una experiencia completamente diferente, Ok. a pesar de que algunas historias o muchas historias tengan cosas muy similares. Muy similares. Pero el viaje del alma tiene la siguiente particularidad, Pau. Cuando tú te reconoces como luz, en ese instante sabes que puedes iniciar un viaje. Cuando hay muertes repentinas, cuando hay asesinatos, cuando hay algún accidente de tránsito, cuando hay algo, digamos que no se esperaba, el alma muchas veces queda un poco dubitativa, Ok. dubitativa de entender qué fue lo que pasó. De hecho, hay algunas algunas veces nos ha pasado con personas que ha acompañado, en donde hemos acompañado al alma a que se entienda como luz, por tanto, pase su portal, ¿sí? Como allá estamos en una eternidad, acá nosotros decimos días, horas, meses, años y demás. Voy a contarte rápidamente. Mi mejor amigo fue asesinado. De hecho, fue asesinado al año y medio después de que mi hija trasciende. Em, Su hija se llama Sofía, en honor a mi hija también. Y todo esto él iba para mi casa, lo secuestra, le dan unas vueltas ahí en su empresa, lo asesinan con un tiro de gracia después de la tortura y demás, y él quedó pendulando o estando pendiente sin entender lo que había pasado durante un tiempo. Te lo digo porque ahí fue donde yo entendí que podía escuchar más allá Ok. y escuchaba su dolor y su angustia. Y en ese orden de ideas, lo que hicimos y me lo empezaron a enseñar y a guiar, digamos que mis maestros, es empezar a darles luz. Y le das luz con una vela, con decir, mira la luz, gira hacia la luz, que la luz es eterna, llega al lugar perfecto que te corresponde. Tú eres mi luz, yo soy tu luz, guiados por la luz del Padre. Esta es una de las muchas formas en donde es importante que podamos darle la libertad a esa alma de que se reconozca con su esencia original. Y la esencia original que todos tenemos es luz. Una de las cosas que también parece importante que todos lo tengamos, por lo menos en información, y es que el alma sabe el día, la hora, el qué, el cómo y el con quién trasciende. Y a pesar de que nos veamos en el efecto, por ejemplo, del COVID, donde muchos transitaron solitos en su habitación, en su lugar, porque hubo mucho miedo, Pau, el COVID vino precisamente a desenmascarar miedo. En ese estadio, digamos que del miedo que se vivía por ello, tú no sabes, literalmente puedo decir que bajó una gran porción del cielo a estar acá. Eso no lo han podido, digamos, te lo cuento, porque en algunas canalizaciones, no únicamente hechas por mí, también por otras personas, un Miquel Lizarralde, por ejemplo, una Evelyn Suriak,
y algunas otras personas con las que he tenido, digamos que la oportunidad de que les den mensajes a las personas que están aquí, mira, todo lo que nos han dicho decimos, wow, en donde reconocen que hubo mucho miedo, pero que hubo una plenitud increíble y que en el momento en que transitaron estuvieron supremamente custodiados, inclusive antes de que transitaran, porque antes de que nosotros transitemos, muchas personas pueden incluso observar en un círculo lo que es ese plano celestial, estando ya, digamos que en sus últimos momentos, incluso de días y meses. Eso le pasó a mi abuelita. Mi abuelita tuvo un proceso, tuvo un cáncer de pulmón y obviamente esto se va deteriorando. Y tú como un mes antes, ella empezó a hacer como, le digo yo, el pispirispis. Ella empezó como a hacer así, decía, ay, mire ese niño tan lindo, se me sentó en la cama. Y pues uno que dice, está disvariando. Claro. Pero ya son acercamientos del plano mayor que están abriendo el camino para recibirnos en este espacio precioso y celestial. Sí. Sandra, tú decías ahora también que hay diferentes duelos y tú también hablas de las rupturas de pareja. Quiero que hablemos de este tema. Vale. De este tema te puedo contar que duelo es duelo, cualesquiera que sea. Y a veces uno de una manera, digo yo, como poco respetuosa dice, no, pero es que un duelo de una pareja no se asemeja a un duelo del tránsito de una persona. Y ahorita que estamos hablando del COVID, por eso estamos tosiendo las dos, que siento yo que se cerró la garganta, porque Sí. finalmente es una energía que quedó y fíjate que las dos estamos Las dos estamos así. como que... ¿Quieres agüita? No, ya, tranquila, aquí Ok. vamos bien. Y es que, fíjate lo que es energía. Sí, qué locura. De con nombrar, ya trajimos, se nos cierra Se la nos garganta. cierra la garganta de Y una. acá estamos hablando de eso, pero le vamos a dar salida, ya lo reconocimos, ya veamos de lo bondadoso que, que detrás de el mensaje de muerte, de dolor que tuvo el COVID, también hubo siembras de mucha esperanza, de muchos caminos nuevos. Y esa es parte también como de la energía benévola, de esa energía que fue el COVID y que sigue siendo, digamos que algunas otras enfermedades que se han derivado de él. En este duelo de rupturas hay un síndrome que inclusive en los duelos, cualquiera que sea, se llama el síndrome del corazón roto. Y hemos acompañado mujeres, esto sí más de mujeres que se aperturan un poco más, en donde el recorrido ha sido también de un dolor intenso, ¿no? De sentir que no se aman, de que no valen, de que no hay vida después de una ruptura con X o Y persona. Y este camino, te cuento que fue para mí precioso. Yo también inicié mi proceso como de ampliación, como de conocer un poco más de esto, precisamente porque rompí con un exnovio. Ok. Entonces, entiendo perfectamente lo que se vive. Es que no es lo mismo cuando tú lo estudias y lo entiendes y lo enseñas a cuando lo has vivido en carne propia. Ya empieza esos sótanos más oscuros. Sótanos del infierno, como dicen por ahí. Sí, total, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, esto simplemente para decirte que este tipo de duelo es otro tipo de gloria. Cuando vamos acompañando a estas personas a entender que este dolor que están sintiendo no es por haber terminado o haberse separado de la pareja, sino que hay unos dolores que también tienen que ser visibles y empezar a trabajar esos dolores de raíz es precioso, Pau, es linda. Entonces, ver cómo muchas de las mujeres que hemos podido acompañar hoy están plenas, no necesariamente porque tengan ya otra pareja o porque ya hayan encontrado, digamos que otro espacio de poder haber tenido otro matrimonio, qué sé yo, sino que se sienten plenas con ellas mismas y ver cómo la carita se va transformando, como cuando llegamos así, todas reprimidas, todas contraídas, hoy ya
volvemos a caminar lindo, ya volvemos a integrar otra información de esperanza, es plenitud total. Además que ese duelo de las parejas es un duelo también pues muy duro. Yo siento que es uno de los duelos más duros porque muchas veces cuando uno termina con una pareja, pues tiene que verlo inclusive a la otra persona renacer una relación con otra persona que no es uno y eso es como que le echaran a uno más sal en la herida y también como que toca como no sé, construir un tema de la autoestima, es como ir formando una casita que se fue cayendo poco a poco, es un tema complejo, ¿no? Y sí, salir de eso Sale es duro y ese no lo voy a lograr, pero claro que sí se logra. que se logra. Pero completamente todo. Siento que todo, cuando entendemos el mensaje que hay detrás de esto, es precioso. Generalmente, estos duelos, que por supuesto acompañamos uno a uno, pero cuando hacemos el taller del corazón roto, que es un taller en donde nos sentamos con mujeres y empezamos a hablar un poco de las historias, empezamos a hacer como el protocolo de quiénes han sido nuestras parejas, bueno, y demás, y terminamos construyendo nuevamente nuestro corazón roto, volviéndolo a pintar y a colorear, que es un ejercicio psicomágico precioso. Empezamos a conectar mucho con el corazón y el corazón tiene mucha información, Pau, mucha información desde el momento incluso en que te engendraron y empieza a salir de ella todo esto y muchas veces les digo, hoy que estamos odiando a Pepito Pérez, mañana vas a estar diciéndole gracias. Pero cuando ya logramos entender qué fue lo que se movió allí y finalmente Pepito Pérez no era el dolor, no fue que tú me hayas dejado, el dolor era una cantidad de situaciones adicionales que necesitaban salir a la luz. Total. Y tú, cuando viviste todo este proceso tan duro que el que es hoy tu esposo y era tu novio en ese momento que llevan un montón, que no es fácil que una pareja, digamos, que pase tantas situaciones y que se logre sostener en el tiempo, porque inclusive uno escucha parejas que a veces hasta terminan porque pierden inclusive un hijo y se acaba el matrimonio. Mira, yo siento que Jonis ha sido un regalo de Dios increíble. Total. Primero, después de esta ruptura que te digo, yo hice un proceso de restauración del yo. Y después de ese proceso llega él de una manera amorosa, pero sobre todo es el hombre que está a tu lado, ¿sí? El que no se ahuyenta con cualquier... Y hemos pasado de todo, Pau, de todo, desde enfermedades, momentos críticos, esto de Sophie, que ha sido un tema muy profundo, muy, muy profundo. Claro. Lo de Jero también, como que llegó y decíamos, no, ahora quién se va a ir, y como esta incertidumbre y manejarla con amor, con los dos unidad. Bueno, todas las situaciones que hemos vivido, de todas, desde la más sencilla y la más fácil hasta la más difícil y la más complicada, sí. Es un hombre que me respeta mucho y me deja ser. Sí. Entonces, ni te creas pues que él cree en todo este tema que te cuento de este plan de almas o de estas vías allá. No, ni te creas. O sea, él se queda mirándome. Yo creo que por ahí pasarán mis cosas, pero me deja ser y me respeta y me impulsa. Y cuando tenemos un taller, entonces él me ayuda también con el montaje. Y cuando tengo algo, entonces hace silencio porque están viendo un partido de fútbol con Jero y ellos quieren gritar y yo, silencio, voy a entrar a taller. Entonces, toda esta complicidad de dejarme ser me parece una belleza. Es un gran compañero de viaje. Este 18 de diciembre, de hecho, cumplimos 21 años de casados. Nosotros nos casamos 2 añitos casi después de este tránsito de nuestra gotica de amor y, y hemos pasado por muchas cosas. Hemos sido los esposos más imperfectos, amándonos en la perfección del amor.
Eso es Qué lo bonita que esta hemos hecho. definición, qué bonita. ¿Cómo fue esa llegada de Jero? Te lo pregunto porque yo creo que fue muy anhelada, pero también de pronto con miedo, ¿tuviste miedo? ¿Cómo fue? De hecho, mi ginecobstetra, el doctor Acuña, me dijo, si te quieres morir, embarázate. Esa fue su Su premisa. instrucción. Y yo decía, no puede ser. Jero tampoco fue esperado. Llega 2 meses después de nuestro matrimonio Ok. y contra todo pronóstico. O sea, yo no puedo planificar, digamos que con nada por mi tema y Jonis tampoco. Llega contra todo pronóstico. No me preguntes, tenía que llegar, punto. Así de claro, de sencillo. Hubo mucho miedo, mucho miedo. Claro. Y recuerdo mucho, nosotros tenemos y lo hablo en presente porque para mí hoy sigue presente, un sacerdote que era visionario, él tenía el don de la visión, es el padre Hugo. Y también dones de sanación, era precioso y era un amigo entrañable. Y un día fui a su consultorio a hablar y a saludarle. Pues después de que hacía su misa, él atendía consultantes también. Y me dijo, mi amor, hágase una pruebita. Me dijo, es que viene en camino un niño. O sea, esto 2 semanas después. Y yo, ¿cómo así, padre? Me dijo, hágase una pruebita. Espérese otra semanita más y se hace otra pruebita positiva. Y yo, pues, quería meterme debajo de la tierra. Esto que te cuento que me causó inicialmente todo el miedo por la premisa del doctor Acuña, pues hizo a que el doctor Acuña se cogiera los pelos de su cabeza y dijera, yo les dije que teníamos que prepararnos previamente, ¿cómo no me hacen caso? Y nosotros con Johnny, pero llegó. Llegó, ¿qué hacer? Mira, desde ese momento, todos los días hasta los 8 meses, porque él todos los días me veía, me pesaba, me hacía eco, todos los días del embarazo yo tuve que estar yendo a hacerme mi consulta, todos los días del embarazo de Jero. El padre Hugo también me mandó raíces, hierbas, bueno, todo su medicina natural, me prohibió el pan, me dejó solamente con arepa de maíz y con una alimentación completamente diferente, pues que podía comer cosas que no, digamos que no le hicieran como mucho cale al tema de las venas. Y todo fue cuidado. Jero, yo creo que es demasiado amada en mi familia, sus amigos, es muy amada. Recuerdo que ya un día en donde de un día para otro me subí, dito como unos 10 kilos. Y el doctor dijo, ya, acá fue, mañana te espero, 7 de la mañana. Y vamos a hacer todo. Mira, él estaba también, Jero es un estudio de un caso científico, de hecho. Él es documentado por el hospital con todo el paso a paso que vivimos en nuestro proceso, digamos que gestacional, que es tan importante para la genealogía, el proceso gestacional, la relación de mamá-hijo, ahí todo lo que hay en el ambiente es completamente importante para tu vivencia en la vida. Otro tipcito allí. Y ese día, ya que me dijo, 11 de octubre, yo estuve en el hospital, otra vez fue en el hospital San José, y me hizo cesárea. En esa cesárea, en esa cirugía, estuvieron 17 médicos Dios. y como unos 10 estudiantes. Todos, digamos que allí, pues, haciendo su inspección, Claro. lo que tenían que hacer ellos de observancia y demás. Cuando nace Jero, ¿recuerdas la película El Rey León? Sí, claro. Bueno, estos médicos y estudiantes le hacen una calle de honor al doctor Acuña y él sale con Jero así. Como Simba. Como Simba y todos lo aplaudían y yo pues con acá no podía ver nada de lo que estaba pasando, pero sí escuchaba. Alguien que estaba allí cercano también pues me contó un poco, lo grabaron y demás. Y bueno, nació Jero, no sabía cómo ser mamá. Con lo de Sophie, a mí me secaron la leche y no sabía, mira, yo temblaba.
Yo decía, ¿en qué momento se va Jero? Ay, ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo lo cuido? Y no, me dio depresión posparto. ¿sí? Claro, me dio depresión posparto. Allí hice una conexión con Guillo Zárate. Guillo me ayudó, me acompañó a varios procesos en mi vida de reconstrucción del yo, de ampliación de Ujú. conciencia, y me hizo una conexión con él. Esa conexión fue, chao, miedo, ven, soy tu mamá. Y esta mamá acá está para ti. Y claro, fui exageradamente sobreprotectora al principio, pero tú no te imaginas. Hoy, claramente, la situación es distinta. Ya Jero cumplió 20 años. Es un muchacho completamente bello, especial, alegre, con su genio, su temperamento, piloso, noble, ama a su familia, ama a su hermanita, nos ama y nos respeta a todos y bueno, también se está disfrutando la vida, que es Claro. parte como esto, pero no fue un ejercicio al principio de mucho miedo, que el miedo pues también lo invita a uno a mirar otras cosas, Pau. Ujú. Y por supuesto, no te voy a decir que fui una madre perfecta, no, me fui dando. El padre Hugo me decía, Lalita, para ser mamá lo único que se debe hacer es amar. Y ya, eso es instinto natural, no más. Porque claro, yo temblaba. eh, Recuerdo que el pediatra de Jero, que se llama el doctor Jacome, eh, Ujú. me daba mi goticas para tranquilizarme y a Jero también, porque este chiquitín lloraba y yo, ay no, ¿qué le estará pasando? ¿Qué le duele? ¿Qué voy a hacer? No sabía cómo consolarlo. Esto di tú como el primer mes, además que fue prematuro, entonces no sabía succionar, nos tocaba darle jeringas de leche, entonces casi no dormía. No, esto fue toda una Claro, un experiencia. proceso. Canguro, canguro, ay, divino. Pero ya hoy uno mira atrás y uno dice, ay, bueno, la logramos. La Fue, logramos, sí. lo hicimos. Salió adelante. Sí. ¿Y cómo fue esa depresión posparto? Ay. Sentía que no iba a poder ser mamá. Entendía algo ahí, Pau, y lo voy a decir abiertamente. Entendía a las mamás que dejan a sus hijitos porque no pueden tenerlos. No les da. En ese momento yo sentía que no me daba. Y no sabía, lo veía tan grande, Sí. me pesaba tanto, a pesar de que pesaba 1810. Ujú. Era una cosita chiquita, mi precioso. Ujú. Pero sentía que no iba a poder y yo llegaba a la casa y me ponía nerviosa y todo como, ¿estás bien? ¿Qué le va a pasar? ¿No? Como con esa Como con alerta de angustia. muerte, Ujú. muerte, muerte, ¿qué va a pasar? ¿Qué dolor va a venir? Eso quedó allí, que por supuesto ya con el tiempo fue gestionado, he Ujú. trabajado, pero también fue una experiencia profunda, Claro. muy, muy profunda, ¿no? Quienes vienen posterior a la muerte de uno, pues digamos que esto se llama fratría de un antecesor, pues tienen también una carga energética fuerte, ¿no? Desde el mismo inconsciente familiar, que genera en ellos también, una vez van desarrollándose en la vida, pues situaciones que digamos que están cargando de ese dolor. Ujú. Entonces, con Jero también esto ha sido tema de observarlo, de acompañarlo, de cuando se siente triste y demás, porque vienen con una carga muy fuerte de lo que fue Sophie, de lo que fue, digamos que sus primeros días, meses en este crecimiento. Ujú. Ay, Sandra, nos has contado unas cosas de verdad muy, muy interesantes. Me han quedado unos mensajes muy valiosos que has dado, pero no te quiero dejar ir de este espacio sin que nos cuentes sobre todas tus redes sociales, sobre este trabajo digital que haces con Alma Conexión Plata. Nos contabas que tienes un equipo que te ayuda como con las redes sociales. ¿Cómo es esa creación de contenido? Yo te veo súper activa en redes, pues, Te quiero ¿cómo contar haces? una Ay. cosa, Pau, que me enteré hace, ¿qué te digo yo?
hace 2 meses quizás. Ujú. Escúchame esto que me parece precioso. Cuando yo empiezo en redes, pues no tengo ni idea de manejar redes, no. Pero pues empiezo yo voy a crear la cuenta de Instagram, voy a poner unos mensajitos. Yo ya venía acompañando unos procesos, pero sin redes. Esto realmente de las redes yo siento que tuvo como un hervor sustancial desde la pandemia, Ok. por todo el tema digital. Ujú. No sé si coincidas como en eso, o sea, ha sido como un tema de expansión importante los últimos 5 o Sí, 6 total. años. Ujú. Entonces yo creo mi red y empecé como yo solita. Luego te contaba que con mis amigas del colegio somos supremamente unidas. Llega una vecina mía, su papá, de hecho nos conocíamos desde antes, vivíamos en el mismo edificio, nunca nos habíamos visto. Ella estaba en España, vino, su papá se enfermó de COVID, trasciende de COVID y nos vemos en un ascensor y me cuenta su historia y yo, Dios, acompaño a Lini en su proceso y me dice, yo soy comunicadora y soy experta en marketing. Y yo le dije, ¿quieres tener un espacio y me ayudas con la cuenta? No sé qué, ta, ta, ta. Me dijo, perfecto. Posteriormente, ella, digamos que entra a una labor que no le permite como Ujú. esta facilidad. Y una amiga mía del colegio, de siempre, así súper entrañable, me dice, bueno, pues pues con en ese momento era su esposo, tengo una empresa de marketing digital, ¿quieres que te ayudemos? Y yo, bueno, maravilloso. A mí me encanta escribir y yo empezaba a escribir y ella hacía como el look and feel, Ajá. los posts, las stories y todo esto con lo que yo escribía. De un tiempo para acá ella me dijo, déjame que yo, no sé, algo me está, su papá trasciende eh, y algo le está picando por allí adentro y dice, yo quiero, déjame hacer el contenido ahora yo. Y yo, bueno, haz el contenido. Pues ha hecho el contenido y en una meditación que tuve hace 2 meses, Sofi me dice: Ma, dile a Mari que yo soy la que estoy dictándole el contenido, y dile a Mari que nosotras fuimos muy amigas en unas vidas anteriores y que tenemos tal sinergia que ella me escucha perfectamente". Yo, ¿qué? ¿Qué? Porque además Sofi me ha dado unas píldoras que yo digo, ¿qué es esto? Yo ya ella la experimento mucho más grande, incluso la experimento como de entre, si tú me dices mucho mayor, porque tiene una fuerza impresionante. Ay, no. Entonces Mari, yo le digo Mari Luna, es mi amiga, Ujú. ella se encarga como de todo el tema del contenido y demás, y también juntas creamos los espacios, talleres o retiros o bueno, algunas situaciones, algunas actividades que hemos hecho pues a través de Alma Conexión Plata y las dos decimos, bueno, nosotras somos, allá hay un presidente, un director de etcétera, y nosotros acá hacemos lo necesario para que se dé de la mejor manera posible. ¿Sabes con qué? Con amor, Pau. Ay, Esto sí, es me puro encanta. amor, puro amor. Y Esto es lo que Sofi, hacemos. la artífice, community Imagina, manager desde el imagínate, más allá, o sea, me más. encanta eso. Dicta, y si tú te has leído nuestro contenido, pues No, es es divino, es precioso. muy lindo, además que tiene unos mensajes de verdad muy poderosos que a uno le llegan. O sea, si uno está transitando por un proceso de duelo, tu cuenta es perfecta para uno como sentirse como alivianado, Ay, como linda. para uno entender muchas cosas, la verdad es que sí. Ay, qué linda, gracias. Sí, cuando nos escriben, no sabes cómo nos han ayudado tus Ay, mensajes. sí. Y esto es parte de la energía. Imagínate comunicar, pues uno lo hace, pero a quien le llega no tiene ni idea. No, total. Hoy que llegue Mm. a miles de personas y que esas miles puedan compartirle a otras y en un momento crucial. Mira, una vez nos escribió una mujer, en ese momento ella ya quería irse. Y le llegó, o sea, justo leyó el Instagram y nos escribió. En ese momento decidí no matarme, porque no quería, no podía vivir más. Y
con qué fuerza. O sea, uno lo escribe, Ay, sí. digamos que para generar, nosotros no generamos contenido. Nosotros lo que hacemos aquí es dar goticas de amor para que tu corazón sienta paz y esperanza. Ese es, digamos que el trasfondo del tema. Del tema, sí. Y surte efecto. Ujú. Y además ahora sabiendo de dónde viene el mensaje, y muchos mensajes también a veces son canalizados, y no solamente de Sofi. Vienen canalizados desde el corazón también, desde lo que hemos vivido, desde lo que pues también hemos elegido, ¿no? Porque acá también en el proceso de duelo tú sabes que vas y vas, pero vas eligiendo. También vas eligiendo que sí, que no, nunca. Entonces es parte como del camino y del proceso de aprendizaje que también nosotros estamos teniendo de este lado. ¿Sabes qué me gusta mucho de tu cuenta? Que cuando uno lee los mensajes que ustedes escriben, ustedes logran poner en palabras algo que uno de pronto en algún momento pensó, pero no supo cómo materializar la idea. Ah, ¿Sí? Eso es bonito porque muchas veces ustedes utilizan cosas que es lo más bonito de la cuenta, que son cosas de la vida básicas, diaria, que no tienen, digamos, tecnicismos ni cosas complejas, difíciles de entender, no, pero es de la vida, de la cotidianidad. Qué lindo. Entonces lo hacen tan fácil y tan digerible que le llega a uno. Eso es lo que más me gusta. Ay, qué lindo, gracias. Me parece que hacen un trabajo muy bonito. Mari, escucha estas palabras, van para ti. Y Sofi, gracias, mi amor, por todo Sí, lo que Sofi. diriges. Sí, eso es parte como de esa intención. La intención es poder llegar al corazón. Fíjate, una vez les dije yo, es que nosotros somos la voz del duelo y de la vida, porque no es solo del duelo. Ese nombre está chévere, la voz del duelo. ¿Te gusta? Me gusta. La voz del duelo. Ay, pa, bueno, vamos a hacer algo con eso. Piénsalo, la voz del duelo. Voy a Ese nombre está muy bonito. Mira, Mira, de ahí salió algo. mira, otra. Otra idea. Se están orquestando. Ay, Sandra, muchas gracias por tu tiempo, de verdad, por esta conversación tan linda, que esto no es una entrevista, siempre lo digo porque esto no es una entrevista, esto es una conversación que sale espontánea, como si fuéramos amigas de toda la vida acá echando rulo, contándonos cosas, hablando de reflexiones que le puedan servir a muchas personas que están viviendo circunstancias similares a las que acabamos de conversar acá. Y fuiste muy generosa con todo lo que nos contaste y de verdad te agradezco infinitamente. Pau, a ti, mira, este espacio que nos trae a muchos, que desde tu corazón llamas, es un espacio también de sanación y de restauración y de permitirnos llegar a muchos de los que nos ven ahora, nos verán en 5, 15, 20 años, porque esto también es eterno, ¿no? Y esto también trasciende todas las fronteras. Gracias a ti por tu generosidad, por la invitación, por, por este propósito que seguramente en honor a tu hermano empezaste a gestar, que hoy mira dónde está, que hoy acá han sentado a muchas personas que tienen historias por contar, vidas por también em, inspirar, ¿no? A otras que están empezando, que más adelante también ellas tendrán esos tesoritos y esos regalos que les va llegando. Así que te bendigo a ti, Tan lindo, bendigo muchas gracias. este propósito de amor, de conexión, de luz, desde lo que haces, desde lo que eres, también impactas y esto me parece precioso, porque acá todos estamos impactando. No necesita uno ser una cosa o ser la otra, acá todos estamos impactando con nuestra historia de vida. Total. Así que sigan este podcast que es una maravilla. Todo Ay, detrás del like. Me encanta. Muchas gracias por tus palabras, Sandra.
Y como siempre les digo, por favor, suscríbanse al canal de YouTube, al de Spotify, para que podamos seguir haciendo este proyecto maravilloso. Y también pueden mandar sus historias para que estemos acá conversando, contando la historia. Lo pueden hacer a través de mi página web www.paulacastillolenis.com. Ahí encuentran una cajita, escriben su historia y yo los leo a todos para que nos sentemos acá a conversar. Esto fue un nuevo episodio Detrás del Like. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.